Ajonjolí de todos los moles. Le entramos a la ajonjolí de todos los días esta mañana porque en muchos medios de comunicación se está consignando. Ahora, la nueva cantaleta del conservadurismo en nuestro país, de sus voceros también, de la derecha en nuestro país, están hablando de que la reforma a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones ahora es ley espía. Te acordarás, Arlene, que estaban iniciando con el tema de ley censura. Bueno, como se cayeron los argumentos de ley censura, pues ahora están con un tema de ley espía. ¿Y por qué dicen que es ley espía? Porque en la ley se contempla que en caso de que una persona tenga una investigación porque se presuma que haya cometido algún delito, algún criminal grande. Hablamos de gente dedicada al narcotráfico, al lavado de dinero, al robo de combustibles, por ejemplo, delitos graves. Pues bueno, la autoridad se lo solicita a un juez y si hay la determinación de una autoridad, pues bueno, van a poder tener acceso a la geolocalización con los dispositivos electrónicos conocidos como teléfonos celulares. Algo que llama la atención es que esta disposición había ya sido aprobada por el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en 2014, cuando hubo una reforma en este sentido. Es decir, particularmente ese aspecto de la geolocalización ya había sido aprobado por el PAN y por el PRI en 2014 y no cambia absolutamente nada. No cambia nada, está idéntico como estaba en 2014. Bueno, de ahí se están agarrando para decir, es la ley espía. Se les cae el argumento de ley censura. No, es la ley espía y por eso está mal. Así está la oposición en nuestro país. Dicen, ahora sí, ya estamos en una dictadura, pero de verdad, porque llevan diciéndolo esto 7 años, Miguel. Y lo interesante en esta dictadura es que se abre el debate, se escuchan a ambas partes, pero también los legisladores no están a la altura. Incluso han aceptado que ni siquiera han leído la iniciativa, ni siquiera la minuta de 210 páginas que muchos nos hemos dado la tarea, al menos darle una checadita como ciudadanas, como ciudadanos y como medios de comunicación, pues los legisladores ni eso, admiten que han usado ChatGPT para que les haga la chamba. En ese caso, mejor que ChatGPT sea nuestro legislador. Pero además, Miguel, ayer el debate tampoco estuvo a la altura. Y eso es algo que hay que reconocer. Deben de estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la situación política que vive nuestro país y más en este momento donde estamos politizados. Pero también son los mismos, los prianistas, quienes cuando van a Estados Unidos no dicen absolutamente nada de que se pidan redes sociales, huellas digitales y hasta el iris para poder entrar a un país vecino. Eso mismo pasa en muchos otros países y lo que se busca, ya se ha mencionado, es poder ayudar a la base de datos de identificación de personas. Entre eso y el tema de redes sociales también es un tema que no se ha podido debatir como se debe y que en realidad lo que se busca son los derechos a las audiencias, algo que a muchos medios de comunicación claramente no les conviene. Vamos a escuchar cómo se menciona. Lo que presentó Pepe en la mañana, al principio de la mañanera. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley en su momento. O sea, no cambia nada de la ley anterior a esta. Y le llaman, estamos espiando. Pues, ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad pues pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes. Nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, pues entonces la gente se va a ir con la finta. Pues no, hay que informar. Nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a personas. No cambió nada, absolutamente nada.
en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje. En Palacio Nacional estuvo presente José Antonio Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, y dio detalles. Por ejemplo, el artículo 183 de la iniciativa actual de reforma, pues bueno, es exactamente igual al artículo 190. Y este habla particularmente que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades en los términos que establecen las leyes sobre este tema, el pedir la geolocalización. Otro artículo que se está agarrando la oposición para decir es una ley espía, el artículo 182 de la actual propuesta de reforma, corresponde al artículo 189 aprobado en 2014 por el PAN y el PRI. Y aquí se detalla, y quiero leerlo textual. La colaboración se hará mediante el escrito fundado y motivado de la autoridad competente. Es decir, solo que haya la dictaminación de un juez para solicitar la geolocalización es que se va a poder hacer. No es que cualquier autoridad de cualquier gobierno va a decir, yo quiero saber dónde está en este momento Arlín Medrano. Y pues va a poder acceder con su computadora mágica, va a acceder a tu localización, donde te encuentras, donde aparece tu dispositivo móvil, tu teléfono. Eso no va a ser así. La persona que está bajo una investigación por haber cometido un delito, es un presunto delincuente, se le solicita a la autoridad competente la geolocalización y es así como se va a ubicar. Y una situación que ya estaba en la ley desde el 2014. Así lo aclaró esta mañana Pepe Merino. Vamos a ver. El gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico. El artículo 183 del dictamen actual es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI. Y les explico. Lo que establece este artículo, y ahorita les muestro la redacción exacta, es que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. ¿Cuáles son las leyes a las que hace referencia el artículo? Centralmente dos. Uno, el artículo 16 constitucional, que establece la autorización judicial para intervenciones. Y dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que hace la ley, la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a operadores que deben colaborar en los términos de la ley, y los términos de la ley pues, es el Código de Procedimientos Penales, que establece con toda claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para este mecanismo. Otra mentira que dicen es que se busca censurar los contenidos, y esto es falso. Lo que se busca es regresar al artículo 6 de la Constitución, que fue removido en 2017, para regresarle a las audiencias su derecho. Derecho de réplica, derecho de defensoría incluso, y que puedan también velar por los derechos de la libre expresión por parte de las audiencias. Porque qué cómodo, ¿verdad? Que los medios de comunicación puedan decirle mentiras a las audiencias, puedan incluso alterar información, desinformar, como si no hubiese consecuencias para esto. Las audiencias merecen respeto y sin duda alguna son el pilar de los medios de comunicación. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que la nueva ley se pone a las audiencias en primer lugar para que puedan quejarse de los contenidos que los medios de comunicación emiten, porque aquellos que lucran con la mentira claramente son los mismos que están hablando de censura. ¿Censura de qué? ¿De las mentiras? Vamos a escucharla. O ley censura. Fíjense por qué, porque ahora resulta que las audiencias tienen derechos. ¿Quiénes son las audiencias? Todos nosotros, que escuchamos la radio, la televisión, y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, al radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Eso dicen que es censura. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan?
saquemos el nosotros. Los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar, oye, dijiste una información de mi colonia que no tiene nada que ver. Oye, dijiste algo que no corresponde a la información que deberían recibir las niñas y los niños. Ahora va a derecho del que escucha, del que ve. Antes no. Antes era lo que diga el medio de comunicación, eso es. No, ahora la ciudadanía puede reclamar. ¿A eso le llaman censura? Pues ¿cómo? Es todo lo contrario. Y es que si se regula el clasismo, el machismo y las mentiras, pues se quedan incomunicados porque de eso han vivido. Imagínate, Miguel, qué hubiese pasado si los derechos de las audiencias se hubieran defendido cuando hubo montajes, cuando hubo información falsa, donde lucraron incluso con los debidos procesos que se vio en el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como muchos otros ejemplos más. Pues el día de hoy el titular de la Agencia de Transformación Digital menciona que contempla realmente la reforma y que busca otorgar derechos a las audiencias mediante quejas para hacer valer sus derechos. Y otro tema, se ve que no se informan, porque hay casos locales como el caso de Campeche y el caso de Puebla. En el caso de Campeche se trató específicamente de buscar regular, de visibilizar la violencia de género que viven las mujeres, específicamente en la política, y en Puebla sobre el bullying y el ciberasedio. También le llamaron ley censura. Entonces, Miguel, se nota que no se informan, se nota que no están realmente haciendo el trabajo y que las audiencias, además, merecen comunicadores informados, que estudien y que dejen de mentir como un oficio. Vamos a escuchar cómo se menciona. Lo que se esgrime tiene que ver con los derechos de las audiencias, tal y como estaban en la ley del 2014. Esto se inicia ante una queja de la audiencia, ante el defensor de audiencias de cada medio, y a partir de ello, la autoridad, si así procede, hace un apercibimiento a los medios, pues para que se apeguen a los derechos de las audiencias. ¿Y cuáles son centralmente los derechos de las audiencias? Contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinguir entre publicidad y contenido y todo lo que corresponde a programación infantil. Es decir, no hay ningún acto de censura por parte de la autoridad, lo que hay es una queja por parte de las audiencias. Pero bueno, este es un mecanismo que, contrario a la censura, lo que hace es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja ante cualquier contenido en medios que viole los derechos de estas mismas audiencias. Entonces, bueno, ni censura ni espionaje. El derecho a la información es un derecho que se establece en la Constitución. ¿Cómo va a ser censura que las audiencias de radio, de televisión, los lectores de prensa escrita puedan hacer un reclamo en el caso de que se le ofenda a las audiencias? ¿Cómo se les ofende a las audiencias? Mintiéndoles, dándoles información falsa, buscando distorsionar la realidad. ¿Cómo se le ofende a las audiencias? Vendiéndoles publicidad, propaganda, como si fuera un tema noticioso de información que le interesa a la ciudadanía o información general. Eso hacen muchos medios de comunicación. Disfrazan la publicidad como un hecho noticioso. Eso es faltarle respeto a las ciudadanías. Está muy bien, qué bueno que haya publicidad y que se sostengan los medios de comunicación, pero que no se le mienta a las audiencias. Ahora las audiencias, con esta reforma, van a tener el derecho a reclamar y que ese reclamo tenga eco en esa televisora, en ese canal de televisión, en esa estación de radio. Van a tener que responderle a las audiencias. Y la oposición en nuestro país, el conservadurismo en nuestro país, dicen, es censura. Es censura si los ciudadanos, dice la oposición, es censura si los ciudadanos reclaman y hacen valer su derecho a tener acceso a la información veraz, oportuna, verídica. De eso está hablando la oposición. Si el ciudadano habla, es censura, dicen ellos. Pero además habrá que reclamar los contenidos que también emiten, porque no olvidemos que hace unas semanas estaban promoviendo discursos discriminatorios en contra de migrantes en hora estelar en TV Azteca y Televisa. Eso también tiene que ver con la ofensa a las y los mexicanos. Y específicamente en el espionaje, la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda
cómo la oposición sí espiaba y específicamente menciona 2 casos. Yo Soy 132, donde existía documentación de fotografías de los integrantes de estas movilizaciones. Yo recuerdo específicamente también el caso de Pegasus, donde se encuentran contratos de 10,000 millones de pesos para el espionaje, y ella también hace recuento de su campaña a la jefatura de gobierno, donde el gobierno de Mancera específicamente buscaba tener acceso a su correo electrónico. Pues eso sí era espionaje, se ve que no saben lo que realmente es sufrir ante sus propias acciones. Vamos a escucharlo. Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros. La verdad, recuerdo que cuando iba a ser candidata a jefa de gobierno, llegaron unos, creo que ya lo he platicado, ¿no? Llegaron unos jóvenes a verme, yo creo que sí lo puedo decir, ya pasó mucho tiempo. Trabajaban en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y llegaron a buscarme a decirme, oiga, le queremos decir algo, nos pidieron que interviniéramos su correo electrónico. Nada más para que tenga cuidado. De los muchachos que estaban en contra de que se hiciera eso. Eso se hacía antes. Cuando el Yo Soy 132, ¿se acuerdan que hubo un escándalo ahí de que traían las fotografías de quiénes eran las personas, dónde vivían? Nosotros no hacemos ninguna persecución de la movilización social, ni de la oposición, ni espiamos. Claro, necesitamos herramientas para cuando hay un presunto delito.